Bueno, ahí vamos retomando. Creo que falta Pilar, pero bueno, seguimos y después, buenísimo si me pueden avisar cuando esté por cortar el Zoom. Digo, sobre todo si tal vez nos quedamos unos minutitos este, pasados de las 8 si no tienen problema, como para llegar a darle un cierre, porque con estas demoras capaz que se complica un poco. Este, bueno, ahí muteé a todos para que no haya interferencias, pero insisto, cualquier comentario, cualquier cosa, me paran. Bueno, a ver si puedo volver a compartir entonces. A ver, a ver. Qué raro que estoy enojado con Jitsi Meet, porque la verdad es que prefiero Jitsi a Zoom. No, no me gusta Zoom. No me gusta. Sí, hacía catarsis de paso. Ya que estamos por acá, hago catarsis de Zoom. Pero me impacienta un poco la interfaz, cómo se ven todos el acceso a los botones. Pero bueno, en fin, estábamos con esto de detectar lo implícito, ¿no? En la película. Y hablamos un poco recién de que lo implícito, evidentemente, es prestar atención a estos aspectos, recursos procedimentales que tienen que ver con cómo mostrar eso que se muestra. Cómo evidenciar el modo de representar esa realidad representada, ¿no? Por decirlo de una manera un tanto tautológica y redundante, pero como para que quede claro, ¿no? Esto de la preeminencia de la forma, ¿no? La forma y cómo condiciona el sentido final de una película, ¿no? Esto justamente también tiene que ver con, un poco lo conversábamos, ¿no? La semana pasada lo mencionábamos, esta idea de lo indivorciable o lo indisociable de la forma y el contenido, de la forma y el fondo. Y yo ahí siempre digo, bueno, podemos detectar qué es lo que históricamente en el mundo del análisis del arte, de la teoría y del pensamiento sobre el cine y del arte en general, qué es lo que habitualmente reconocemos como forma, retórica, ¿no? Como le quieran llamar, y el contenido o el fondo, el qué, ¿no? La narrativa en este caso, los acontecimientos, ¿no? Lo referencial en términos de Borwell, la anécdota narrativa. Lo cierto es que podemos detectar, podemos hacer una clasificación ahí, si se quiere, un distanciamiento, una separación. Pero luego cuando nos zambullimos a un análisis consciente y crítico, este, llevados, estimulados por lo que podemos encontrar en estas películas, como hallazgos, digo, creativos, expresivos, nos damos cuenta de que es infructuoso, de que es absurdo, porque al fin y al cabo, el cómo es tanto el qué y el qué es tanto el cómo, como que se confluencian y se convergen constantemente en este tipo de películas. Por eso insisto tanto con el modo de representar esa realidad, el modo de dónde poner la cámara, qué hacer con el sonido, cómo experimentar con lo que es el lenguaje, con la singularidad poética, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que suene lindo, del lenguaje del cine. Entonces, todos estos temas que aparecen más explícitos, más implícitos, la idea de la juventud, los 60 entendidos también de algún modo como muchos historiadores llaman a la década de la juventud, aparecen también, ¿no? En Bande Apart. Y lo sintomático es aquello que está reprimido, ¿no? Dice Borwell. Aquello que de manera no intencional, accidental, de manera no tan deliberada, de algún modo se desprende y aparece depositado, sembrado, oculto, enmascarado de algún modo en la película. Para poder desde un punto de vista crítico, ¿no? Desde quien hace un análisis, quien lleva a cabo una interpretación y un análisis crítico de una película, desde ese posicionamiento hay que ser un poco experto, erudito, vamos a decir, de la filmografía de determinado director. Ahí aparece lo sintomático. Cuando podemos reconocer y detectar reenvíos, reminiscencias, referencias del propio Godard hacia su propio cine o hacia el cine como categoría total, ¿no? Y ahí aparece la idea del metalenguaje, del metatexto, los discursos secundarios que rodean y que giran en torno al texto principal, que es el texto fílmico, ¿no? El texto audiovisual, la película. Pero digo esto del ser experto, ¿no? Como para atribuirme a mí ese rol como de analista experto en Godard, porque de hecho no lo soy.
Me faltan ver un par de películas de Godard, inclusive. Pero sí como erudito del cine, ¿no? Como para tratar de darle como este, cierta discriminación a esta idea del espectador común y el espectador más erudito, más especializado, más sabio, que tiene ciertas, que conoce, es conocedor de ciertos códigos característicos y modos de operar propios del cine para reconocer allí posibles reminiscencias, como decía recién, ¿no? Posibles temas que giran en torno, posibles obsesiones, ¿no? Mejor dicho, fascinaciones, podríamos decir, casi formales, que giran en torno al a la creatividad y a la capacidad inventiva y creativa de determinadas figuras autorales. Godard es una de ellas. Y ahí, en lo sintomático, en lo reprimido, que siempre es un riesgo, digo, decir esto es lo reprimido, lo que no quiso poner Godard en su película, pero está igual, siempre es un riesgo declarar eso, ¿no? Afirmarlo y aseverarlo. Pero es un juego que es interesante en el momento del análisis, ¿no? Es un desafío interesante. Y estas películas son una invitación constante a ese tipo de desafíos desde lo interpretativo. Así que obviamente les invito a buscar guiños y citas y alusiones y entrelazamientos de este tipo sintomáticos en las películas, sobre todo de directores, directoras que tengan una cierta filmografía y cierta trayectoria fílmica ya más contundente, digo, más extensa, ¿no? Y ahí aparece Ana Karina, ¿no? La protagonista, Odile, que en aquel entonces, como decía, no sé si estaban al tanto, pero era pareja de Godard, un conflicto, no, perdón, una relación que luego se va a tornar conflictiva hacia fines de los años 60, pero que en general siempre se recuerda, digo, en la historia del cine como esa relación sentimental por excelencia, ¿no? Esa cosa que para mí es medio romántica, conservadora y principalmente machista, de la idea de la musa inspiradora, del genio creador de Godard. No está bueno pensarlo en esos términos, pero bueno, lo cierto es que la historia del cine, como la historia de la cultura, como la historia de cualquier manifestación artística, es machista, es patriarcal, es heteropatriarcal, y no quiero desviarme con esto del tema, pero hay cuestiones que hay que ir mencionando y detectando, y aparece esto como una condición, si se quiere, ¿no? Evidentemente, si Godard decide llevar a cabo una película que depende de él, digo, de su inspiración y de su creatividad, desde lo narrativo, desde lo estético, desde lo expresivo, desde lo experimental, perdón, con el propio lenguaje del cine, aparece el hecho de que quien, más allá de la película, es su pareja, con quien convive permanentemente, puede llegar a volverse un factor condicionante, ¿no? Y una posible restricción, ¿no? Muchos van a decir, una posible censura implícita, indirecta de cosas de las que tal vez es mejor no hablar o no mostrar o no pretender contar en una película porque es tu pareja en la vida real. Bueno, esos eternos conflictos, ¿no? Que son tan propios también en otros casos. Recuerdo ahora uno que dio mucho que hablar y que tiene que ver de algún modo con la Nouvelle Vague francesa, un movimiento previo estético que ya había mencionado, el del neorrealismo italiano, y la relación también tormentosa, truculenta entre Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, que no sé si sabrán, pero bueno, hubo un vínculo ahí también y fue problemático y polémico y qué sé yo, y mediático, no sé. Eh, pero bueno, ciertos rasgos conflictivos de la relación, ¿no? Yo lo ponía ahí. El machismo, ¿por qué no? Vuelve a aparecer en este tipo de lecturas, el machismo implícito en el propio accionar estético y formal de Godard, ¿no? Las propias decisiones de estilo, las propias decisiones dramáticas, narrativas, expresivas. ¿Por qué no entender, ¿no? Y ahí aparece la pregunta que no sé si la puse en la placa, pero ¿por qué no entender a Van de Apart en ciertos momentos, en ciertos pasajes, en ciertas escenas, como una posible consciente, concienzuda, ¿no? Autorreflexión crítica, replanteamiento, podríamos decir, crítico, del propio Godard hacia su persona, hacia su propia interioridad problemática, sus propios conflictos personales con la idea del amor, con la idea de lo sentimental, que aparece tanto en la película, ¿no? Y de la ambición también, cruzándose permanentemente. ¿No es ese acaso el entramado conceptual que sobrevuela a todo film, a fin de cuentas? Una descarnada proyección y reflexión catártica, ¿no? Como a modo de catarsis.
o esta idea de exorcizar nuestros demonios internos, que un poco lo traía a colación, me parece, la clase pasada, desde Susan Sontag, que ella habla de eso, del trauma que acontece en la interioridad problemática de una figura autoral, de un director, y que por lo tanto tiene que ser explicitado y materializado de alguna manera en algún soporte, ¿por qué no una película? Para que deje de ser un trauma, porque el trauma genera, en términos psicoanalistas, acumulación de angustia y de pesar y de represión, y no me voy a meter en terrenos que no son los míos, ¿no? Pero tiene que ver con eso al fin y al cabo, y por eso aparece el arte como un medio para la sublimación, ¿no? Y para poder exteriorizar y exorcizar esos traumas internos. ¿Por qué no concebir a Van de Apar de esa manera? Hay frases, hay momentos donde se hacen algunas posibles reenvíos a la idea del machismo. Recuerdo ahora, porque la vi hace poco, en la escena final, perdón por el desorden, ustedes saben que no soy lineal con el análisis y la remisión a escenas, soy medio despelotado y caótico, pero porque analizamos en esta propuesta de analizar la película en su totalidad, pasa eso, ¿no? Pero en la escena final de Band de Apart está Odile con Franz, finalmente, y ella le dice: las chicas piensan en los hombres exactamente del mismo modo en que los hombres piensan en las chicas, ¿no? Creo que es una interesante reflexión ahí culminante, ¿no? En momentos culminantes de la película, cómo se lo dice ella a Franz sin tapujos, como si de algún modo hasta ese momento hubiera estado de alguna manera contenida, reprimida, ¿no? Restringida desde lo moral, sin atreverse a decir ciertas cosas que podría haber dicho antes, pero bueno, estaba como el otro personaje que de algún modo también funcionaba como cierto obstáculo en ese sentido, Arthur. Una vez que Arthur no está más, que muere, que se puede de algún modo consolidar esta potencial historia de amor entre Odile, este romance, ¿no? Entre incipiente, entre Odile y Franz, ella se anima a decirle eso en la cara, ¿no? Al tipo, luego de haberse mostrado ella de manera, siguiendo ciertos parámetros, ¿no? Culturales, de manera débil, de manera como ingenua, como inocente. Y de pronto aparece esta declaración casi feminista, ¿no? Por decirlo de algún modo, en esa como sentencia final de la película. Digo, no es casual eso. Eh, el tema de la autorreflexión para mí, de la pregunta por el machismo o simplemente por los comportamientos y accionares en las relaciones sentimentales heterosexuales, sexoafectivas de la época, aparece. Es una inquietud en Godard. Y esto lo podemos ver en muchas de sus otras películas, ¿no? Inmediatamente después de Van de Aparte estrenan películas como eh, Masculino Femenino, me parece, y Weekend, ¿no? Del año 1967, que creo que esa la mencionaba la semana pasada. También, digo, sigue, reescribe y revisa un montón de cuestiones que tienen que ver con esos contratos sociales en los vínculos sexoafectivos, ¿no? En los vínculos sexoafectivos conflictivos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vienen con estas trabas y cuestiones técnicas que tuvimos? Bien, ¿se entiende algo? Estoy siendo como sé que estoy siendo más caótico que la semana pasada, pero me descolocó un poco el tema del Jitsi Zoom. Pero ¿cómo venimos? ¿Alguna idea que quieran compartir? O nada, o admitir que están completamente perdidas también es válido. Bueno, sigo y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Perdón, ya que estoy voy a revisar. Bueno, estaba viendo el chat. Ah, estamos todos. Ahí se sumó también Pilar, que no, ay, te había admitido, pero no estabas desde el principio. Bueno, Lisbeth, sí, perdón, ¿querías comentar algo? Sí, perdón, es que me cuesta un poco porque de verdad les confieso voy manejando, Ah, ok. eh, pero
A mí lo que sí me pasó, me pareció bastante interesante es esta frase, ¿verdad? Porque viene desde pues, una época del machismo donde dice que las mujeres piensan de los hombres igual que los hombres piensan de las mujeres, ¿verdad? Entonces, realmente es bastante amplio este sentido, porque pues en la época actual es bastante común esa frase. Ujú. ¿Verdad? Solo eso les quería compartir que me pareció súper interesante. Sí, sí, sí. Sí, sin dudas, es interesante ese carácter, no sé si llamarlo visionario en Godard, pero es interesante, no solo en Godard, digo, en todas las películas de esta época, que están muy, muy conectadas con debates que eran contemporáneos en su momento y que por lo tanto eran posmodernos y que por lo tanto marcaban un quiebre, eran novedosos, eran, digo, acentuaban ahí y abrían el paso a una renovación del debate desde lo político, desde lo social, que estaba estéticamente, por lo tanto indirectamente, poéticamente censurado en el cine de ficción, ¿no? Yo recién les mencionaba lo que los cayeristas, como le decían a los directores y cineastas de la Nouvelle Vague francesa, ellos le atribuían esos rasgos característicos al cinema de qualité francés de ese momento, obviamente de una manera como muy eh, queriendo como meter todo en la misma bolsa, por decirlo de un modo más coloquial, pero bueno, es decir, no eran todas las películas iguales, había desvíos, había alternativas, había desprendimientos, rizomas, pero en general eran todas comedias costumbristas, burguesas, ¿no? Que retrataban modos de vida y conflictos banales y triviales de un sector de la sociedad, que era la clase media burguesa, insisto, y bueno, cómo poner, ¿no? Como de manifiesto, sin tapujos estéticos, ¿no? Insisto con lo estético en términos de cómo, en términos de forma, en términos de procedimiento formal, en términos de modo de representar una realidad. Cómo poner en evidencia a través de lo estético expresivo, de lo técnico, lingüístico, realizativo, como dice ahí la placa, estos temas, estos debates de la época, ¿no? Que uno diría, bueno, esos debates son para que aparezcan, no sé, por decir algo, en la televisión, ¿no? O en un debate más íntimo, en un ámbito más privado, en las universidades, ¿no? En ámbitos educativos. Bueno, no, de pronto Godard, Truffaut, Bresson, Agnès Varda, por nombrar algunos de la Nouvelle Vague francesa, de pronto se erigían ahí como personalidades irreverentes, insolentes, que decían, no, ¿por qué no expresar esto a través del cine? ¿No? ¿Por qué el cine no puede ser un medio de comunicación, de contrainformación, remitiendo a Deleuze, como otro modo de comunicación? Hay un texto muy lindo de Gruner, que no sé si nombré, un sociólogo argentino, Eduardo Gruner, que habla de el arte como otra forma de comunicar. Es esa la otra forma de comunicar del arte. Atreverse a usar el arte, el cine en este caso, como medio expresivo de temas, de discursos, de debates de la época contemporáneos que se supone, y ese supone está completamente domesticado y consumido por el sentido común, ¿no? Se supone que no deberían hablarse en el arte, que no deberían tocarse o abordarse desde el arte. ¿Por qué no podemos hablar de machismo desde el cine? ¿No? De algún modo eso seguramente aparecía con mayor envergadura, con mayor énfasis y más subrayado en películas de Agnès Varda, seguramente, que era una realizadora, una cineasta mujer, la Nouvelle Vague francesa, pero también aparece en Godard, también aparece en Godard, casi como autocrítica, podríamos decir, ¿no? Porque él no dejaba de ser un varón blanco, cisgénero, heterosexual, ¿no? Pero bueno, temas de la época que no se trataban en las películas. La Nouvelle Vague los empezó a tratar en una articulación inevitable, ineludible, insoslayable entre forma y contenido, insisto, ¿no? Evidenciando el dispositivo del cine. Esto lo dice acá Provitina, ¿no? Voy a tratar de avanzar un poco como para no quedarnos hasta muy tarde. Desde su primera película, desde Sin Aliento, Godard no ha hecho otra cosa que exhibir los mecanismos de la representación, ¿no? Ya hablábamos acá de la idea de la opacidad, de un movimiento, un desplazamiento de sentido opaco, mirar a cámara, recitar un poema en una escena de muerte, esa muerte aparatosa y casi
circense del personaje de Arthur en el final, en fin, guiños, movimientos, decisiones que de algún modo nos llaman la atención y que tienen que ver con hacer entrar en juego articulaciones de opacidad, ¿sí? Del lenguaje, jugar con el lenguaje, el carácter lúdico del cine de Godard. Godard no ha cesado de repetir por todos los medios, esto es un film, ¿no? Como si te estuviera avisando, como si te estuviera notificando permanentemente, como recordatorios permanentes de que esto es una película. Y por lo tanto, es importante y por lo tanto merece ser vista, ser atendida lo que está trabajando y articulando y lo que está, a los temas que está haciendo alusión en esa película. Para eso es importante que no te olvides de que es una película. Em, bueno. Hay algunas ideas más que había notado acá. Las cosas en los films. Esta idea también la comenta Gustavo Provitina en su texto. Eh, Perdón, se me perdió esa frase. La quería leer acá. Las cosas de los films de Godard están en constante movimiento, ¿no? Como los engranajes de una máquina, y acá hay un juego de palabras muy lindo, fabril, febril. Febril porque él habla de los personajes, ¿no? Como esta movilidad, esta cosa inquieta de los personajes, esta desconexión, podríamos decir, que hay también entre lo que expresan, tal vez en sus rostros, ¿no? En sus gestos faciales, en sus modos de transmitir emociones desde lo que podemos identificar en su semblante, en su cara, y qué pasa con los cuerpos, ¿no? Que tal vez hay ahí cierta desarticulación, cierta desconexión que es interesante para analizar, para detectar, digo, ¿no? Y bueno, a eso que complemento un poco acá con esta idea de Gustavo, ¿no? Cuando dice un hormigueo físico y mental de los personajes que los impulsa a la oscilación constante de los lugares que ocupan siempre provisoriamente, nunca de manera permanente. ¿No? Nunca, digamos, esos personajes no tienen clara su vocación. Vuelvo a la idea de la juventud, esta idea como conceptual que aparece como en un nivel de sentido explícito, en términos de Borwell, aparece como un tema de la película, ¿no? La juventud perdida, la juventud que no sabe qué hacer, la juventud que no le encuentra una vuelta a la transición al mundo laboral, por decirlo de un modo, ¿no? Está en el modo de expresarse de estos personajes. Esa inseguridad, esa ambivalencia, esa oscilación, ¿no? De los lugares que ocupan siempre provisoriamente, nunca definidamente, ¿no? Y bueno, yo ahí un poco me preguntaba, ¿no? Esa pregunta creo que la sumé yo. Este, Digo, ¿qué es la juventud sino una suerte de campo de exploración? Al menos esa juventud en los años 60, ¿no? Tan fervorosa con lo que va a generar en términos de agitación y de movilización social, ¿sí? Político, social. ¿Qué es la juventud sino eso? Y acá está, digo, casi como como un movimiento análogo, ¿no? La analogía entre la juventud de la época, la juventud y su inquietud y su inseguridad y su actitud crítica, pero al mismo tiempo, como vemos en el personaje de Arthur y Franz, esa cosa como pasotista, ¿no? De no sé qué hacer y de cansina y de incomodidad y de falta tal vez de invención o de actitud, de revolución, ¿no? Como para cambiar ese estado de pasividad y de inseguridad permanente, ¿no? La falta de una motivación o de una ambición clara a futuro. Cómo todo eso aparece mezclado, articulado, fusionado con la experimentación formal desde el cine que ofrece Godard. De nuevo, forma y contenido, forma y fondo están constantemente dialogando. Es imposible analizarlos en este sentido de manera disociada, ¿sí? Como dos operaciones o clasificaciones disímiles. Porque Godard también entiende al cine de esta manera, como un campo de exploración, de igual manera que podríamos definir a la juventud de los años 60 en Europa, en Francia. Eh, Interesante, ¿no? Y como para hacer, digo, referencia a, bueno, acá aparecía la idea de la juventud, ¿no? Ahora menciono algunas cuestiones, pero eh, me interesaba hacer dos o tres comentarios específicos sobre
Ahí estamos. Sobre momentos particulares de la película que ustedes reconocerán, me imagino. La escena del bar, por ejemplo, ya algo decía, ¿no? Esa icónica escena del minuto de silencio, el posterior baile, ¿no? Con esa voz over en cine, ¿viste? Se habla de voz over o de voz off cuando aparece casi como modo de irrupción, esa narración omnisciente, espectatorial, cero, se le suele decir también, que en este caso creo que está grabada por el propio Godard, que recita los sentimientos, ¿no? Y de alguna manera, eh, las relaciones entre esos personajes, ¿no? ¿Qué piensa un personaje del otro? ¿Qué es lo que los inquieta en ese momento desde lo introspectivo, desde lo mental, desde lo psicológico, aquella dimensión más psicológica desde la cual, desde lo explícito, no podemos terminar de comprender, no podemos terminar de detectar como espectadores porque en sus cuerpos y en su modo de expresar y en sus diálogos no aparece de manera tan contundente lo que realmente les pasa. Por eso aparece la voz-over como un indicador de lo que les está pasando internamente. Esas son articulaciones de sonido o de sentido, perdón, opacas, ¿sí? Vuelvo con la idea de la opacidad y de la preeminencia de lo formal, ¿sí? Eh, luego, bueno, a mí siempre me llamó la atención esto que viene inmediatamente después en esa escena del bar. Minuto 43. Están ellos conversando en la mesa y la vemos a Odile reflejada. Ella se retira como si fuera al baño, creo que luego va efectivamente al baño, y la vemos reflejada ahí, se detiene unos momentos atrás de una columna mientras ellos conversan, y ellos precisamente en ese momento puntual dicen, a veces las cosas están mejor escondidas a la vista de todos, ¿no? Una pequeña idea ahí como está mostrada pero al mismo tiempo ocultada, Odile, allí detrás. Eh, y después viene el momento del minuto de silencio, ¿no? También otra articulación de sentido opaca, ¿no? Que busca como disrumpir y sacudir un poco ahí la idea de anunciar y enunciar esto es un film, discursivamente hablando, ¿no? El corte absoluto durante casi un minuto de la banda sonora. En fin, cuestiones ahí interesantes que no podemos soslayar, me parece. Em, Luego vamos a ver también otras, digo, remitiendo la idea de transtextualidad, que la analizamos con mayor precisión la semana pasada desde Gerard Genet y sus palimpsestos, pero aparecen citas, alusiones, menciones, eh, hipervínculos, ¿no? En la propia película, la idea de nouvelle vague, ¿no? De película comprendida dentro de esta corriente de estilo que ya hacia el año 1964, cuando estrena y se exhibe. Van de Apart ya era reconocida, ya era catalogada como tal, ¿no? La Nouvelle Vague francesa, como un emblema de la época, de algún modo, como un símbolo. Eh, y aparece en un momento, no sé si recuerdan, cuando están caminando Arthur y Odile por las calles de París, se lee en un local Nouvelle Vague, en un cartel ahí luminoso, en un letrero, ¿no? De un local callejero. La visita al Museo del Louvre, ya la mencionábamos, ¿no? Batiendo este récord como una banalización absoluta de aquel lugar de eminencia, en términos de categorías, de la categoría moderna del sistema tradicional de las artes, de las bellas artes, ¿no? El museo como representación institucional simbólica de las bellas artes, y ellos tres allí corriendo como si fuera una pista de carreras, ¿no? Eh, la muerte parafernálica y acrobática de Arthur, ya lo habíamos mencionado. Hay una escena también en previo, vuelvo un poco atrás, en la escena de la clase de inglés, donde podemos leer en el pizarrón, creo que están recitando algo de Eliot, lee algo Odile en su momento, luego no recuerdo si leen un fragmento de Romeo y Julieta o alguna obra de teatro de Shakespeare, y la profesora escribe en la pared, en el pizarrón, perdón, clásico igual moderno. Y es interesante esa tensión subyacente con respecto a la propia película, ¿no? Yendo a la idea, remitiendo a la idea de metatextualidad, de metatexto, de metalenguaje, el cine que habla del cine, el cine que se piensa a sí mismo, ¿no? Aquí también podríamos citar a Roman Jakobson, que desde la semiología habla de la función poética, ¿no? El mensaje que se vuelve sobre sí mismo, la forma, lo opaco, la opacidad en primer plano, ¿no? Aparece esa idea de lo clásico moderno porque
Fíjense que de algún modo, si trazamos como un reenvío, como el que estamos haciendo, el que estamos proponiendo desde este espacio en este momento, que es concebir esta película en términos de homenaje a Godard, ¿no? Hablar de estas películas que pueden sonar viejas, antiguas, vetustas, que podríamos considerar en el marco de la historia del cine como películas clásicas, ¿no? ¿Quién podría negar esto? Digo, remitimos a Godard y decimos, sí, un cineasta clásico. Es un clásico Van de Apart. Es un clásico de la Nouvelle Vague francesa porque remite al contexto de aquella época. Pero fíjense que la estamos analizando ahora y que en aquel momento, en términos de renovación de sentido, de reconfiguración de sentido y de exploración con el lenguaje, vuelvo al carácter lúdico, la opacidad, la idea de resquebrajamiento o de corrimiento de un parámetro formal que era el modelo de representación institucionalizado, canonizado y paradigmático de Hollywood, el cinema de cualité francés. Digo, en aquel momento no tenía nada de clásico Van de Apart, si nos ponemos en aquel contexto. En aquel contexto epocal de los años 60, películas como Van de Apart eran aquello que se llamaba como el cine moderno, ¿no? Que proponían un guión moderno, podríamos decir, desde la escritura, desde la instancia, la primera instancia de la concepción habitual de un film, que es el guión. Se habla de guiones modernos, por más de que tal vez eso genere confusiones y si nos detenemos a analizar en términos de lo que es el arte moderno, la modernidad como periodo histórico en el arte. Pero bueno, yendo al punto de los años 60, de las películas de aquellos tiempos que marcaban un cambio, una disrupción desde las lógicas de representación, de producción y también de mercantilización, digo, de distribución, llevándolo también al plano del cine como industria cultural, ¿no? Como negocio, como en su ligazón, digo, inexorable con el sistema capitalista, eran un cambio, marcaban una disrupción, una ruptura, un quebrantamiento, una fractura en esas lógicas preestablecidas, modernas, ¿no? Era una película moderna. Sin embargo, desde el hoy decimos, sin dudas, yo lo asumo de esa manera, lo comprendo de esa manera, Van de Apart es una película clásica, como remitiendo de algún modo a esa idea de es una película imprescindible, fundamental en la historia del cine, representativa de un director que falleció recientemente, que es imprescindible, por decirlo de un modo, en la historia del cine. Entonces fíjense el peso simbólico de las palabras, cómo es importante siempre pensar en las palabras ancladas y arraigadas a un contexto, y no para, eh, como para reducir o supeditar, digamos, el poder simbólico de esas palabras, ¿no? Para reducir esa potencia en términos de análisis, en términos de riqueza del lenguaje, pero sí para poder dudar de absolutamente todo, por decirlo de algún modo, ¿no? Permitirnos la repregunta constante. Y qué interesante que es cuando en momentos muy precisos de la película podemos detectar esta casi contradicción que podríamos analizar desde el hoy, que parece tan actual. Clásico igual moderno, escribe la profesora de inglés. Y luego Odile lee, citando a Eliot, lo nuevo siempre se vuelve automáticamente tradicional. ¿No? Sumamente interesante. No podemos negar que este tipo de films, como otros tantos pertenecientes a esta etapa histórica de la Nouvelle Vague, son hoy en día, año 2022, considerados clásicos del cine, infaltables, de manual. Pero evidentemente, en un sentido íntegro, nodal de aquellos tiempos, procuraban imponer una ruptura a la norma, un resquebrajamiento terminante del clasicismo, de lo clásico, en los modos de hacer cine, en la corriente histórica cinematográfica de aquel entonces. Lo que antes buscaba desviarse, esquivar el parámetro de lo clásico, hoy es una película clásica. Y eso de algún modo ya lo estaba reconociendo, tal vez sintomáticamente, volviendo a Borwell, porque lo sintomático es algo que necesita tal vez de ese paso del tiempo, de esa distancia espacio-temporal, para volver a analizarlo con otra conciencia histórica, ¿sí? Con otra mirada histórica. Eh, Hoy en día podremos concebirla como una película clásica y de algún modo eso ya estaba inscripto en Van de Apart, en este plano y en esta lectura del personaje de Odile.
Muy interesante me parece ese momento. Em, bueno, la juventud como recorte de un gran concepto, ¿no? La idea de la juventud en su totalidad, y aquí tenemos un puñado de personajes. Quedan 3 minutitos. Bueno, cierro con esta idea. Ahí está para poder ver cuánto tiempo queda. Y volvemos después para hacer un cierre, ¿les parece? Bueno, el Mayo francés del 68, revolución, ¿no? Revolución que se deja entrever de manera como intersticial, indefinida, si se quiere, en este film, en esta película, pero que asoma de algún modo, ¿no? Y que por eso se suma como a una serie de movimientos, de películas, de obras, de manifestaciones desde lo artístico, desde lo expresivo, que terminaron desembocando en lo que fue una revolución política, social, ideológica, este, obviamente con repercusiones y consecuencias desde lo político partidario, pero que también, lógicamente, se expandieron hacia el campo de lo cultural. Y ahí aparece Godard y la Nouvelle Vague francesa, ¿no? La idea de la sociedad de consumo, ¿no? Como un rasgo característico y ejemplar de lo que fueron los años 60 en todo el mundo, la sociedad de consumo, la lógica capitalista acérrima, y cómo este tipo de películas, volviendo un poco a esa dualidad también que mencionábamos la semana pasada, cuando hablábamos de, bueno, Estado versus mercado, ¿no? Como las dos vertientes, las dos variables, y cómo el cine de Godard también resuena y reverbera entre esos dos extremos. Cómo el cine de Godard también toma partido en términos éticos, ¿no? En términos ético-estéticos o político-poéticos. Y bueno, como para un poco hacer referencia a esto, me interesaría a la idea del Mayo francés y lo que generó en términos de revolución, en términos de agitación y de revolución sociopolítica cultural en aquel entonces, y cómo se conecta de algún modo, también van de a par porque aparece implícita esa idea. Vamos a ver ahora un videíto del alzamiento, del intento de sabotaje, vamos a decir, que llevaron a cabo algunos cineastas de la Nouvelle Vague francesa, entre ellos Godard y Truffaut, en la gala del Festival de Cannes de 1968. Que tal vez algunos de ustedes estén familiarizados o recuerden haber leído algo de este episodio, pero es muy interesante. Cortamos, les mando un link y vemos ese video. ¿Les parece? Vale.